Hola, mi nombre es Mario Sánchez y hoy les voy a hablar sobre tres tipos de sociedades mercantiles en México: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificadas. En primer ámbito les voy a hablar sobre los elementos que contienen los contratos sociales de estas sociedades. En el caso de la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, son los mismos elementos que los que marca el artículo sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero adicionando algunos elementos que van a ayudar para regir la vida de la sociedad mercantil. Podemos decir, por ejemplo, si el capital va a ser variable, si no, cosas sobre los administradores, cómo se van a modificar, constituir, todo lo que involucre la vida de la sociedad mercantil. En la SAS, que es la sociedad por acciones simplificadas, podemos ver que son elementos diferentes, ya que esta sociedad se rige bajo otros tipos de elementos de los normales o los generales incluidos en el anterior mencionado artículo sexto. Y por ejemplo tenemos que estos los rige el artículo 264 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y podemos ver, por ejemplo, la denominación que se usan los correos electrónicos de cada uno de los accionistas y cómo se va a administrar o la forma en la que se va a administrar la sociedad. En el segundo ámbito podemos ver la pregunta de a quiénes o ante quién se constituyen este tipo de sociedades, y vemos que, como dice la ley general, estas sociedades se constituyen ante un fedatario público, es decir, ante un corredor público o ante un notario público. El notario público va a ser una escritura pública y el corredor público va a ser una póliza. Igual, el caso extraordinario viene con la SAS, ya que ésta se constituye ante un portal electrónico que es gubernamental, pero aún así rompe el paradigma del federatario público presencial. También puede ser presencial la manera en la que se va a constituir, no puede ser específicamente en línea, tiene flexibilidad, pero pues es lo que nos rompe el paradigma. ¿Y cuáles son los regímenes de estas sociedades? Aquí vemos ya una diferencia, ya que la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas son sociedades capitalistas, ya que estas tienen un bajo riesgo, usan acciones, y la diferencia o que son capitalistas es que el riesgo es hasta donde tú vayas a invertir. Por eso se le denomina bajo riesgo. Y usan una denominación social. En el caso de la responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, esta es una sociedad de régimen mixto, ya que involucra el personalista, que pierdes hasta más de lo que inviertes, y la capitalista, que solo pierdes lo que inviertes. Fusionándose en mixta, este tipo de sociedad puede ser, como bien expliqué, mixta o igual capitalista como las anteriores mencionadas. Y la particularidad es que esta puede usar una razón social o una denominación social siempre y cuando tenga la terminación de S de RL, que son sus abreviaturas. Espero que esto pueda haber contestado alguna de sus dudas, y mis compañeros van a seguir explicando más sobre estas sociedades mercantiles. Es todo por decir de mi parte y espero haya respondido alguna de sus dudas de la manera más breve. Gracias. Muy buenas tardes, profesor, o noches. A continuación yo le voy a hablar sobre el apartado número 3, el cual nos dice cuáles son los regímenes de las siguientes sociedades, el cual son los siguientes. El régimen de la sociedad anónima es de los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de la valoración económica. El de la sociedad responsabilidad limitada, su régimen de aportaciones que no tienen que ser necesariamente adineradas, ya que podrían optarse también por bienes o derechos. En la sociedad por acciones simplificada, su régimen de aportaciones que las aportaciones deben ser realizadas por los socios al iniciar un proyecto. Posteriormente también les voy a hablar sobre la capital de cada uno de estos. La capital de la sociedad anónima es que debe de ser como un mínimo del 25% en el momento de la constitución de la sociedad. En la capital de la sociedad responsabilidad limitada es que debe estar integrada por las aportaciones de todos los socios y se encuentran divididos en participaciones iguales. El de la sociedad simplificada debe estar conformado por acciones de igual valor, ya que no pueden ser negociables en el mercado de valores. Posteriormente le voy a hablar sobre el apartado número 4, el cual nos dice
¿Qué es el gobierno corporativo? Este nos se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Su función es hacer funcionar los órganos del gobierno de una empresa. En concreto, es aquel que restablece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administraciones, los accionistas y el resto de las partes interesadas. Es una operación de asamblea accionista por el simple hecho de que está interesadas en las partes y está estipulada en las reglas por las que se rige el proceso. Y el Consejo de Administración o Consejo de Administración Única es el Consejo de Administración, ya que esta está integrada por el Consejo Interno, las inversiones y los propietarios. Obligaciones y derechos de los socios, administradores y comisarios. Sociedad anónima. La obligación de los socios es responder por las deudas subsidiarias, pero estas se limitarán solamente hasta por el monto de sus aportaciones. Cada socio tiene derecho a participar en el reparto de dividendos y resultados de la liquidación de la sociedad, asistir a las juntas y al voto dentro de ellas proporcional al monto de su aportación, así como adquirir de modo preferente las acciones que vendan otros socios. Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad de la realidad de las aportaciones hechas por los socios, de la existencia real de los dividendos pagados por los socios y de la existencia e irregularidad de los libros sociales de los que la ley incurre como obligatorios. También del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y de los daños y perjuicios que causan a la sociedad por incumplimiento de sus obligaciones. Los comisarios. La obligación del comisario consiste en vigilar muy de cerca las operaciones de la sociedad, cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías que deben prestar los administradores y gerentes, exigir a los administradores una balanza mensual de la comprobación de las operaciones efectuadas, examinar los libros de la sociedad y la existencia en caja, hacer insertar puntos pertinentes en la orden del día de las asambleas, así como convocar a las mismas, asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del consejo a las que deben ser citados, y por último asistir con voz pero sin voto a las asambleas de accionistas. Sociedad de responsabilidad limitada. Cada socio tiene derecho a percibir intereses no mayores al 9% anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiera beneficio, a participar en las decisiones de las asambleas gozando el efecto de un voto por cada 1000 de su aportación y al derecho del tanto. Las obligaciones de los administradores en esta sociedad gerentes son llevar el libro especial de los socios, rendir cuentas a los socios semestralmente durante su gestión y formular el balance general anual. Los comisarios, Consejo de Vigilancia en esta, están llamados a ejercer funciones de fiscalización. Entre sus funciones podemos encontrar la convocatoria a la asamblea cuando los gerentes no lo hicieran. Sociedad por acciones simplificadas. El accionista único será subsidiariamente o solidariamente responsable según corresponda con la sociedad por la comisión de conductas sancionadas como delitos. En ningún caso, el accionista único podrá ser simultáneamente accionista de otro tipo de sociedad mercantil. El accionista será responsable de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema electrónico de constitución mediante el cual se generó el acta constitutivo. Cada socio tiene derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la asamblea para que sean incluidos en el orden del día. Los accionistas tendrán voz y voto y las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos. Los administradores. Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad, conforme a las reglas que emite la misma. La asamblea de accionistas será convocada por el administrador. Asimismo, podrá celebrar, firmar y comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social. Por último, los comisarios dentro de esta sociedad no son un órgano de vigilancia obligatorio. Dentro de una sociedad mercantil es muy importante no solo el poder analizar,
sino el comprender cómo es que funciona la representación legal, así como los poderes tanto generales como especializados que recibe el administrador en curso. Dentro de la sociedad anónima de capital variable, aquel que recibe los poderes y la representación legal es conocido como administrador si es una persona, o si es más de una, se recibe el nombre de consejo de administración. Entre los diversos poderes que recibe el administrador se encuentra el poder general de parapleitos y cobranza. ¿Qué quiere decir? El administrador tiene la facultad para recibir o realizar pagos, y también puede comparecer ante las autoridades las veces que sean necesarias para cualquier conflicto legal que pueda presentar la sociedad mercantil. También, el administrador puede hacer uso de su poder general para actos de administración. En resumen, quiere decir que el administrador tiene control sobre los bienes, sobre los negocios e inclusive sobre los nombramientos que puedan llegar a tener lugar dentro de la empresa. El poder general para actos de dominio le otorga al administrador la capacidad de disponer de los bienes muebles e inmuebles que estén a nombre de la sociedad. Eso sí, siempre y cuando dicha disposición sea con el fin de la sociedad misma. Si lo desea, el administrador también puede abrir o cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad. Por último, si el administrador lo ve necesario, puede crear los nombramientos o otorgar los poderes especiales que éste vea necesario para mejorar el rendimiento de la sociedad. Con la misma finalidad que el punto anterior, y solo dentro de las SADCB, si el administrador los ve necesario, puede nombrar un gerente. Este gerente va a tener los mismos poderes de pleitos y cobranzas, de actos de administración y de cuentas bancarias que tiene el administrador. Las sociedades de responsabilidad limitada son en esencia lo mismo que las sociedades anónimas de capital variable dentro de este punto, con la mayor excepción de que en este lugar el administrador será conocido como gerente general. El mayor cambio ocurre dentro de las sociedades de acción simplificada. Un gran ejemplo de esto es que se establece desde el principio que el administrador debe plasmar todas sus decisiones en escrito y dentro del libro de actas. En cuanto a los poderes generales y especializados, nos encontramos con virtualmente lo mismo que en las otras dos previas sociedades, con dos mayores excepciones. La primera vendría siendo que cambia la presentación, es decir, se conocen de manera diferente o inclusive en un poder se manifiestan dos de las sociedades previas. La otra gran diferencia es que las SAS contemplan el poder general para actos de administración de una manera que las otras dos no lo hacen. Estos se enfocan muchísimo y tienen un apartado adicional para los actos de administración en materia laboral. Es decir, se enfocan en las relaciones obrero-patronales que puedan surgir, tanto de forma individual como sindicalizada. Para responder el punto 8, tendría que comenzar diciendo que, a mi análisis, no es posible dictaminar a simple vista qué tipo de transformación le convendría más a una SAS cuando rebasa los 5 millones, una SADCB o una SRL, puesto que cada una de estas dos cuenta con características que las individualizan de otras para adaptarse mejor a las necesidades que puede tener cada empresa de manera individual. En otras palabras, dependiendo de tus necesidades, puede venirte mejor o una SADCB como una SRL. Como lo previamente dicho claramente no responde la duda, me veo entonces en la necesidad de plantear un caso hipotético el cual poder analizar. La protagonista de esta hipótesis será una microempresa, por lo que, en teoría, sus ambiciones deberían estar más enfocadas hacia subsistir y poder proveer a sus accionistas que las de crecer. Ahora bien, también es necesario entender que dicha empresa, por X o por Z, ha logrado rebasar el límite permitido de ingresos anuales para las SAS, por lo que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene que transformarse o en una SADCB o en una SRL. Inclusive, si no era el objetivo, los ingresos que actualmente se están generando para dicha microempresa, pues claramente superan aquel objetivo de subsistir y proveer. Para continuar el análisis, será en este caso necesario aplicar un poco de teoría económica. Con esto me refiero a que, si una vez ya lograron superar el límite permitido para las SAS, es muy posible que ese límite siga incrementando ceteris paribus. Y, como dice la frase, si la vida te da limones, haz limonada. Si tienes la oportunidad de crecer, crece. Ya con las variables establecidas, para este caso en específico, yo recomendaría a la microempresa transformarse en una SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Por qué? Ahora la explicación.
Como ya se mencionó antes, los ingresos que esta microempresa están generando están por sobre la expectativa, ya que superaron el límite permitido por la SAS, la sociedad para la que originalmente fue creada. Al transformar la microempresa en una SADCB, estaremos facilitando muchísimo la compra y venta de las acciones, por lo que de la misma manera facilitaremos mucho la llegada de futuros inversionistas y accionistas, con lo que la empresa crecería de una manera exponencial y se podrían incrementar muchísimo las ganancias.